Aquí tenemos las gráficas de dos funciones, función f de x y función g de x. Es importante que os deis cuenta que disponemos de las gráficas de las funciones para sacar conclusiones. Daros cuenta que en el futuro a lo mejor no disponemos de las gráficas de las funciones y tenemos que sacar conclusiones. Bien, repito, partiendo entonces de la gráfica de las funciones, vamos a ver qué ocurre. Si os fijáis, las dos funciones presentan una anomalía. La función f de x vemos que en x igual a 2, pues vemos que la función está rota. Vemos que aquí hay un salto. La función está rota. Mientras que en el caso de la función g de x, vemos que en x igual a 3, también la función está rota, pero es por otro motivo. Vemos que lo que ocurre es que el 3 no pertenece al dominio de la función. Vemos que no tiene imagen. Veríamos que su imagen natural sería el 3, pero eso no ocurre. El 3 no tiene imagen. Resumiendo, las dos funciones se parecen en que están rotas, una en el 2 y otra en el 3. Sin embargo, la ruptura es diferente. En eso es en lo que se diferencia. Vamos a analizar esa ruptura en el 3 y en el 2. Bien, para ello vamos a utilizar la herramienta de los límites laterales. Vamos a empezar por la función f de x y voy a calcular el límite cuando x tiende al 2 por la derecha y el límite cuando x tiende al 2 por la izquierda de la función f de x. Veamos lo que ocurre. Si me acerco por la derecha al 2, las imágenes vemos que van a este trozo de la gráfica de la función y vemos que al acercarme al 2, las imágenes se van acercando a este número, que en este caso parece que es un 2. Diríamos entonces que el límite por la derecha es 2. Vamos a ver qué ocurre por la izquierda. Si me acerco a la izquierda, por la izquierda al 2, vemos que las imágenes se van aproximando a otro número distinto, en este caso al 4. Vemos que se refleja la idea inicial de salto. Los límites laterales no coinciden. La función está rota en el 2 y vemos que lo reflejan sus límites laterales dando valores distintos. Veamos qué ocurre en el caso de la función g de x. Calculo el límite cuando x tiende al 3 por la derecha y el límite cuando x tiende al 3 por la izquierda de la función g de x. Bien, veamos qué ocurre. De nuevo, como siempre, al aproximarnos al 3, las imágenes vemos que en este caso se aproximan a este 3. Vemos que las imágenes se van acercando a ese 3. Entonces el límite por la derecha es 3. Y por la izquierda, pues se observa lo mismo. Vemos que según me voy acercando cada vez más, de nuevo también se acercan al 3. Entonces fijaros, los límites laterales, sin embargo, aquí coinciden, son iguales, mientras que la función f de x son distintos. Bien, resumiendo, en las dos funciones ocurre lo mismo. La función está rota en el 3. Técnicamente lo que diríamos es que la función f de x es discontinua en x igual a 2 y que la función g de x es discontinua en x igual a 3. Las razones son distintas. En la función g de x es discontinua porque el 3 no pertenece al dominio de la función, no tiene imagen.
Sin embargo, en la función f de x, el 2 sí tiene imagen, es 4. Pero vimos que había esta ruptura, ¿y quién lo refleja? Los límites laterales, dando distinto. Bueno, este ejemplo, esta explicación era para introducir el concepto de función continua en un punto. Entonces, vamos a dar la definición de función continua en un punto. Bien, aquí tenemos la definición de la función continua en un punto que nos trae el libro. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Dice, una función es continua en un punto x igual a a si solamente si el límite cuando x tiende a a de f de x es igual a f de a. Para ello se deben cumplir estas tres condiciones. Que exista f de a, es decir, la función esté definida en x igual a a, o lo que es lo mismo, que a pertenezca al dominio de la función. La condición 2 dice que la función tiene límite finito en x igual a a, es decir, existe el límite cuando x tiende a a de f de x y es L, con L un número real. Esto quiere decir, recordar, que los límites laterales, límite cuando x tiende a a por la derecha de esta función, y el límite cuando x tiende a a por la izquierda de esta función, pues que tienen que coincidir y ser L, ¿de acuerdo? Y por último, dice que el límite L de la función tiene que coincidir con la imagen de la función. ¿De acuerdo? Esta es la definición. Debéis escribirla en el cuaderno para tenerla más detallada que viene en el libro. Vamos a ver ahora una aplicación de un ejemplo de la definición para que la veáis aplicada. Vamos allá. Voy a escribir la ecuación de una función. Voy a utilizar una función definida a trozos o definida por intervalos. Sencilla. Por ejemplo, la función x cuadrado si x es menor que 2 y x menos 1 si la función es mayor, si x, es mayor o igual que 2. La pregunta es si f de x es continua en x igual a 2. Esta es la pregunta. Muy bien. Tenemos que aplicar la definición. En primer lugar, lo que tenemos que ver es si el 2 pertenece al dominio de la función. Tenemos que ver esto, si el 2 pertenece al dominio de la función. Bien, dominio de la función. Hay dos alternativas. Una es calcular el dominio y la otra es ver cuánto es la imagen del 2. Y ver si es un número real, ver si el 2 tiene imagen. La imagen del 2 es, sustituiríamos en x menos 1 y nos daría 2 menos 1, 1. La imagen del 2 sería el 1. Por lo tanto, confirmado que el 2 pertenece al dominio. No he calculado el dominio. Segunda condición. Tengo que ver que los límites laterales coinciden. Límite cuando x tiende al 2 por la derecha. Bien, a la derecha del 2, para los x mayores que 2, la función es x menos 1. Y entonces, ahora, sustituyo 2 menos 1 da 1. Eso es lo que me da un límite lateral. Voy a hallar el otro límite lateral, el límite cuando x tiende al 2 por la izquierda. X menores que 2, entonces la función en este caso es x cuadrado. Está claro que da 4. ¿Veis lo que ocurre? Los límites laterales nos dan distinto. Conclusión, no existe
el límite cuando x tiende al 2 de esta función. ¿Veis entonces? Perdón. ¿Veis entonces que ocurre lo mismo que pasaba en el ejemplo que pusimos al principio? Los límites laterales no coinciden, eso refleja que hay un salto en x igual a 2. Conclusión, la función no es continua en x igual a 2. Y veis pues que solo se cumple la primera condición. La segunda condición ya ni se cumple.